El tema de hoy es la arquitectura del Cinquecento italiano. Y en este mi pequeño confinamiento nos vamos a preparar el arte del Cinquecento. Bienvenida y bienvenidos de nuevo a mis vídeos de arte para selectividad. A lo largo de estos vídeos del Cinquecento vamos a estudiar la arquitectura, la escultura y la pintura. Hoy comenzaremos con la arquitectura del Cinquecento italiano. Bueno, que si digo italiano, ya digo Cinquecento, italiano, Cinquecento. Bueno, da igual. La arquitectura del Cinquecento. El arte del Cinquecento es el arte de los 1500. Del 1500, es decir, del siglo XVI. El siglo XVI supone el triunfo pleno del Renacimiento. Es la época del máximo clasicismo. Es decir, el péndulo llega, ¡pum!, a su sitio final. Es el momento clásico por excelencia. El siglo XVI supone el triunfo del equilibrio, la armonía, la proporción, el ideal clásico, todo aquello que ya se había iniciado en el 480 y que va a alcanzar su punto máximo durante los primeros años del siglo XVI. La capital se va a trasladar de Florencia, de esa Florencia de los Medici, a la Roma de los papas. Los papas serán los nuevos mecenas, y es que se decide construir la gran basílica de San Pedro del Vaticano. Eso va a atraer a muchísimos arquitectos, escultores, pintores, y va a convertir a Roma en la nueva capital del arte. El siglo XVI se puede dividir en dos momentos bien distintos. El primer tercio del siglo corresponde a esa etapa clásica, el clasicismo en todo su esplendor. El péndulo ha tocado fondo. Hemos llegado a lo máximo en equilibrio, proporción, belleza ideal, armonía. Pero en 1527 ocurre una cosa en Roma, no sé si lo acordáis, el saco de Roma. El saco de Roma se produce en el contexto en el que Francia y España están en plena guerra. Os recuerdo, Francisco I de Francia contra Carlos I de España o V de Alemania. El Papa Clemente VII apoyó a Francisco I. Y Carlos V, para demostrar su poder y castigar al Papa, realizó un saqueo contra la ciudad de Roma que duró varios meses. Lógicamente, en 1527 va a ser un punto de inflexión para el arte. Vamos a ver que a partir de 1527 y sumándose otros problemas que empezaba a tener la Iglesia Católica, como era la Reforma de Lutero y el posterior Concilio de Trento, donde se van a iniciar los principios de la Contrarreforma, vamos a ver que el arte va a sufrir una transformación. El péndulo había llegado a su máximo esplendor. Ya no podía llegar a ser más clásico. Tenía que empezar a ir girando para la parte barroca. El segundo y el tercer tercio del siglo XVI se va a ir caracterizando por un estilo mucho más expresivo. Asistimos a un progresivo abandono del equilibrio, de la proporción, de la armonía. Los artistas van a seguir usando los modelos clásicos, pero con muchísima mayor libertad. Este periodo se le llama el manierismo y es el camino hacia el barroco. En arquitectura tenemos que hablar de tres artistas muy importantes: Bramante, Miguel Ángel y Palladio. En la primera mitad del siglo XVI asistimos al triunfo del clasicismo, como ya hemos dicho, y esto en arquitectura lo vamos a ver sobre todo con líneas muy puras, fachadas muy armónicas, muy proporcionadas, y hay un gusto especial por las plantas centralizadas. En la segunda mitad del siglo, los arquitectos manieristas buscarán la sorpresa, rechazan las normas a favor de una mayor libertad individual, yuxtaponen y usan los elementos clásicos con total libertad. Lo más de lo más va a ser el frontón partido. El primer arquitecto que vamos a estudiar es Bramante. Nació en Urbino y sus primeras obras están en Milán, pero pronto se fue a Roma, que era donde estaba puesto la molla. Su primera obra en Roma es el templete de San Pietro in Montorio. Se la encargan los reyes católicos como una especie de homenaje a su hijo varón, que nació el día de San Pedro y que murió prematuramente. Está considerado uno de los edificios más armoniosos del Renacimiento. Es muy purista, ¿no?, de esta primera línea que hemos hablado. Es un edificio que sigue el modelo de los templos romanos dedicados a la diosa Vesta, incluso también de los martirium orientales que estudiamos, ¿no?, en el arte bizantino. Es un edificio de planta centralizada con un cuerpo inferior rodeado de una serie de columnas toscanas y rematado por un entablamento con triglifos y metopas, y además aparece coronado por una balaustrada. En el cuerpo superior se van alternando nichos semicirculares con vanos adintelados separados por pilastras y cubiertos por una cúpula muy monumental y muy sobria. Debajo justo del altar está la crista donde supuestamente se clavó la cruz de San Pedro para ser crucificado. El gran proyecto de Bramante será el proyecto para la Basílica de San Pedro del Vaticano. Trabajó en ese proyecto hasta su muerte en 1514. El proyecto, lo vemos aquí, era una planta de cruz griega que tenía 4 ábsides iguales y un crucero cubierto por una gran cúpula. En cada uno de los 4 ángulos de la cruz había una capilla cubierta por otras cúpulas más pequeñitas.
La idea era hacer algo simbólico, que supusiera la unión de la tierra con el cielo, con esa gran bóveda o esa gran cúpula. No se hizo. ¿Y qué pasó en el Vaticano? Pues vamos a verlo. Las obras comenzaron bajo la dirección de Bramante en 1506 y se demolió la antigua basílica. A Bramante, al pobre, le llamaban el arquitecto ruina. Lo único que le dio tiempo a hacer en vida fue demoler la antigua basílica. Fíjate. Murió poco después de demoler el edificio, dejando solo por los 4 cimientos de lo que iban a ser las 4 grandes pilares de la gran cúpula. También murió el Papa Julio II, el sucesor del Papa León X, va a nombrar a Rafael, director también de la obra. Rafael pensó en una planta basilical que no llegó nunca tampoco a construirse. Una vez que fallece Rafael, que lo hizo en 1520, va a quedar al mando Antonio da Sangallo el Joven. Este va a mantener la idea de Rafael, pero tampoco su proyecto cuajará. Tras la muerte de Sangallo, se encargan la obra a Miguel Ángel, que va a retomar de nuevo el plan centralizado de Bramante. Vamos a ver que él construye la gran cúpula, inspirada claramente en la cúpula de Brunelleschi de Santa María del Fiore, con su doble cúpula. Vamos a ver que tiene una interior de media naranja perfecta y otra exterior un poquito más ovoidal. La cúpula tiene un tambor con unos vanos rematados por frontones curvos y triangulares. Vamos, es una auténtica maravilla. Finalmente, la basílica fue concluida por Maderno en 1626. La planta de la basílica es de cruz latina y una fachada que estudiaremos en su momento durante el barroco, que presenta unos grandes balcones y unas columnas de orden gigante. A Bernini se le encargará la plaza, que también estudiaremos, ¿no? La plaza con la doble columnata que abraza la cristiandad y que es uno de los mayores símbolos del barroco. Otro de los grandes arquitectos, ya lo hemos dicho, es Miguel Ángel. Aunque lo estudiaremos con profundidad cuando hablemos de escultura, Miguel Ángel le dio a todos los palos. Era arquitecto, pintor, poeta, un auténtico genio renacentista. Como arquitecto, su labor se va a desarrollar entre Florencia y entre Roma. Vamos a ver que sus primeras obras las realiza en Florencia, son sus obras de juventud, y tenemos, por ejemplo, pues la fachada de la iglesia de San Lorenzo, que nunca llegó a terminarla, y quedó en proyecto, recordamos, la misma, la de Brunelleschi. La capilla funeraria de los Medici, que se encuentra en la sacristía nueva de la Basílica de San Lorenzo, enfrente de la sacristía vieja de Brunelleschi, y que se inspira claramente en esta. Aparece cubierta por una cúpula de media naranja y en su interior aparecen las tumbas de Lorenzo de Medici y de Julián de Medici, que estudiaremos luego en escultura. En una de sus estancias en Roma le encargan la dirección de las obras del Vaticano. Aquí va a ser donde va a construir su famosa cúpula, donde retoma el modelo de planta centralizada ideada por Bramante. La cúpula es una maravilla, con sus 42 metros de diámetro y sus más de 130 metros de altura. Es un sitio ideal para contemplar la ciudad eterna. Sus dotes de urbanista y de diseñador de espacios van a quedar bien patentes cuando el Papa le encarga la remodelación de la plaza del Capitolio. Diseña una gran escalinata que da de repente acceso a una plaza elíptica rodeada de palacios, y en el centro va a situar la escultura ecuestre de Marco Aurelio, la famosa escultura ecuestre de Marco Aurelio de la que tanto hablamos. Claramente busca la sorpresa porque al subir de esa escalinata te encuentras con la plaza. Una de sus obras de madurez, quizá una obra ya claramente manierista, va a ser la Biblioteca Laurenciana. Traza una escalera de triple acceso donde combina elementos estructurales y decorativos que producen un gran dinamismo. Utiliza los elementos clásicos de forma súper libre y es una obra totalmente manierista. Va a buscar la sorpresa, la inquietud, el desequilibrio. Es una auténtica belleza que nos está ya hablando claramente de un lenguaje barroco. Por último tenemos que hablar de Andrea Palladio, arquitecto que trabajará fundamentalmente en la región del Véneto. Dejará su obra fundamentalmente en Vicenza y en Venecia. Hizo un tratado súper importante de arquitectura que se llamó Los 4 libros de la arquitectura. Palladio es una figura súper influyente en el siglo XVIII. De hecho, hay un movimiento en la época del neoclasicismo que se llama el neopalladianismo. Sus obras más conocidas son la Basílica Palladiana, en Vicenza. Vamos a ver que aquí emplea un arco llamado el arco serliano, porque va a ser Serlio, un arquitecto, el que va a difundir este tipo de arco. Se trata de un arco de medio punto flanqueado por 2 vanos adintelados mucho más estrechos, que crean como una especie de ritmo compositivo: breve, largo, breve, breve, largo, breve. Esta basílica tan bella despertó el interés de las familias ricas de Vicenza, que empezaron a encargarle sus palacios y una serie de villas campestres donde Palladio destacó bastante. En cuanto a los palacios más conocidos, tenemos el Palacio Chericati, en Vicenza también. Es muy interesante por las tribunas que aparecen a los lados de ese pórtico toscano adintelado. En Vicenza hay una calle principal donde están prácticamente todos los palacios realizados por Palladio. De las villas campestres que hace Palladio, la más conocida es la Villa Capra, o también conocida como La Rotonda. Tiene una planta centralizada de cruz griega con 4 pórticos de acceso, cada uno por un punto cardinal, inspirados en templos romanos,
con su podio y sus columnas jónicas. La cúpula recuerda claramente al Panteón romano. Es un ejemplo de equilibrio, proporción, armonía. Y con esto y un bizcocho hemos terminado. Hasta aquí el tema de la arquitectura. ¿Ves que es breve? ¿Es fácil? Os espero próximamente con la escultura.